turno de la Contraloría a la objeción de conciencia, el ministro Santelices no renuncia y gobierno retoma la agenda. ¿Es Santelices el eslabón más débil? ¿Cómo ser viva y no morir en el intento? ¿De qué se trataba la polémica charla del Ministerio del Trabajo para festejar a las mamás? Obispo Barros ya está en el Vaticano y confirmó participación en encuentro con el Papa. ¿Y de qué se trata el informe del cardenal Errázuriz? ¿Ha sentido menos tacos? Hasta un 3,8% han disminuido los tiempos de viaje por restricción a catalíticos. Ponga atención a la siguiente fecha. 12 de junio será el día en que Trump se reúna con Kim Jong-un en Singapur. Esto es Noticia, aquí comienza. Saludamos a nuestras panelistas del día de hoy. ¿Cómo está Gabriela Valenzuela? Muy bien, Pablo. Periodista, Buenas noches. cientista y analista política. ¿Cómo estamos, Bárbara Muy Briceño? bien, lo paso muy bien en este programa. No sé si se les nota. No. Vayan a comerse un limón para ahorrar la sonrisa. Mira lo que pasa antes de que empiece el programa. ¿Haremos un día lo que no se vio? Sí. Un día lo que se Lo puedo subir a las redes sociales. ¿Con el ¿Queremos grabar? potoloco? Sí. ¿El potoloco? El potoloco. No, protocolo. ¿Sabes por qué me están molestando? Porque tenía que hacer redes sociales y decía el potoloco de las tres No, causales. el protocolo. A todos nos pasa. Pausa, ya estamos de vuelta y entramos. Va a estar la subsecretaria de Prevención del Delito. Vamos a hablar cómo se ha proyectado este gobierno con respecto a la hoja de ruta, con respecto a lo que viene, bueno, las cifras que estamos viviendo en este momento. Esto es Noticias UCB Televisión, no se separe de nosotros. Bien, ya estamos de vuelta. Se ha incorporado a nuestro panel la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la Sigue invitación. siendo la delincuencia una de las principales preocupaciones de todos los chilenos. Una de las cifras, y en el fondo la voy a decir en grueso, 4 de cada 10 hogares, un miembro de su familia ha sido víctima de algún tipo de delito, robo o hurto u otras cosas. ¿Es así? ¿Y por qué crees tú que se da eso en Chile? Porque dicen a veces que es el síntoma del país desarrollado o que en vías de desarrollo. ¿Es tan así como yo lo afirmo? Pero ¿cuál es el diagnóstico que tienes tú con respecto a Chile? ¿Qué le pasó a Chile? O sea, yo creo que esto del síndrome del país desarrollado, no, todo lo contrario. O sea, lo que estamos trabajando firme es en disminuir esa cifra. Y es más, si uno hace una revisión de la NUSC, que tomaste la última que tenemos, que es la del 2016, el año 2013 nosotros llegamos a un 22% de victimización. O sea, claramente ha habido aumento y también es evidente que se puede trabajar sobre eso. Y que Yo ocupé mal un concepto de país desarrollado, el desarrollo de otra cosa, en el fondo de país que está creciendo económicamente. Ah, eso Ocupé te mal un refería concepto. al crecimiento económico. Claro. Es que yo creo que el crecimiento y el desarrollo en sí mismo requieren sustentabilidad. Y la Claro. sustentabilidad, para ser efectiva, requiere que todos los procesos que se relacionan con el Estado, con el crecimiento, con la industria, vayan en un mismo camino y por lo tanto para eso se requiere coordinación y no puede dispararse la delincuencia y decir estamos creciendo económicamente. O sea, claramente no estamos siendo sustentables. ¿Y qué le pasó a Chile? ¿Qué le pasó a Chile? Yo creo que debimos haber sido más coordinados para enfrentar el delito. Creo que hoy día hay una sensación de inseguridad muy grande y que está dada porque finalmente los resultados de la persecución penal no son lo que esperamos. Y eso también desincentiva la denuncia. O sea, porque hoy día nosotros tenemos una cadena en la persecución penal en que participan distintos actores. Tenemos las policías, tenemos el Ministerio Público, tenemos incluso los tribunales con sus fallos. Y por lo tanto, cuando esas cadenas o esas instituciones no trabajan de manera coordinada, tenemos un resultado que es finalmente no el que esperamos, que es menos condena o muchos juicios que quedan en el camino, muchas pruebas que se pierden, mucha prevención del delito que debiese hacer Carabinero que no llega al momento y hay un aumento de la delincuencia. Entonces, yo creo que lo que nos ha faltado ha sido coordinación de las instituciones que deben trabajar en la persecución del delito. ¿Cómo luchas contra la validación social del delito? Me explico. Del de cuello y corbata, oye, que fue vivo. Y en el caso de ciertos sectores, y digamos las cosas como son, es donde el trabajo y el sustento de una casa es justamente salir a cometer delitos, en donde incluso la pasada por la cárcel no es traumática, es parte de la vida. ¿Cómo luchas contra eso si está validado? Y además que obviamente es más rentable que muchas otras actividades. O sea, yo creo que la pasada por la cárcel sí es traumática y creo que
a propósito de lo que estabas diciendo, tú dices no es traumática en Para cuanto al ser- entorno, al desarrollo, en el fondo, para ser suficientemente sancionatorio para decir yo no voy a volver a cometer este delito. Claro, porque En es parte, ese del, sentido, es parte claro. del entorno de lo que a veces se encuentran con gente del mismo sector. No quiero estigmatizar a nadie, Ujú. pero es parte de, ha ido 2 o 3 veces a la cárcel y para otros obviamente es muy traumático. Entonces, ¿cómo luchas contra esa cultura que lo validan? Desde el cuello de corbata hasta, Bueno, hasta yo el creo ladrón más que pinguinilla. diste el punto, o sea, ahí está la prevención. Porque en el fondo, efectivamente, y sin intención de estigmatizar, se generan sectores, incluso se ha hablado mucho de la narcocultura. Eso. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de llegar antes. Y yo creo que, fíjate que ahí sí hemos sido poco sustentables y creo que también hemos de alguna manera, no invertido toda la fuerza que se debe tener. O sea, es mucho más rentable preocuparse de la prevención y evitar Claro. que la persona caiga en el delito cuando vive en un contexto y atacar ese contexto de una manera multisistémica para evitar que llegue a cometer un delito, que enfrentar ya una condena y todo lo que eso significa en gasto para el Estado. Yo le quería aprovechar de preguntar, yo la escucho a usted y siento que es un discurso que uno ha escuchado anteriormente en otros gobiernos, otras administraciones que están encargadas justamente de este flagelo. Pero a mi juicio, ¿cuáles son medidas concretas que ustedes en esta administración quieren tomar? Queremos ver los plazos y obviamente, lo decía Pablo, uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, hoy el de la delincuencia, pero todos los años pasa lo mismo y sigue siendo el tema que más preocupa, el de la delincuencia. Medidas concretas que ustedes quieran adoptar y los plazos también. De todas maneras, nosotros estamos trabajando en un programa de prevención en menores y que permita detectar las situaciones a través de supuestos, porque la deserción escolar, por ejemplo, es una señal clara de que algo está pasando en una familia que podría llevar, por ejemplo, a una persona a vivir en un contexto que le permita volverse más vulnerable para cometer un delito. Pero también hay otras situaciones, el sector donde viven, la forma en que están desarrollando su vida, y todos esos supuestos nosotros los vamos a trabajar para identificar sectores donde existe una situación más propicia para que los niños o los jóvenes se conviertan en delincuentes. ¿Y ya se queremos está llegar trabajando antes. en eso? Se está trabajando en eso. Nosotros tenemos un programa hoy día que es el 24H. Y en ese programa nosotros llegamos cuando el niño o la niña o el joven cometen por primera vez el delito. Nosotros vamos a buscar a la comisaría y todo un trabajo. Nosotros queremos llegar antes. Y esa idea vino, perdón, lo último, esa idea vino de afuera, se imitó de otro país. Efectivamente, de hecho es una licencia de Estados Unidos que se trabaja en una terapia multisistémica. ¿Por qué? Porque no basta solamente con que tú digas, oye, aquí hay una persona que cometió un delito, entonces tenemos que protegerla, pero ¿cómo la protege? Sí, ¿Qué ahora, significa? Psicólogo. Si nosotros miramos las cifras de las personas que están presas, parte importante, cerca de la mitad ha pasado por hogares del Sename. O sea, claramente lo que tú dices respecto a cómo hemos fallado con nuestros niños, ahí hay un problema de Estado. Ahora, respecto a que incluso mucha gente no denuncie, ¿ustedes han detectado cuál podría ser uno de los problemas más relevantes? Hay una sensación de impunidad. Absolutamente. Gente no denuncia, mucha gente lo detienen. Nosotros cuando miramos las noticias hay detenidos que ya tienen 25, 50 detenciones anteriores. ¿Qué está pasando? Falla las Eso cuesta policías, entenderlo, ¿eh? falla las pruebas, Sí. los jueces son muy garantistas, tenemos un problema en la ley. ¿Dónde está el problema que genera? vicioso. Que O probablemente quizás son todos mucho. son todos los que... Un poco de todos, A lo mejor probablemente. todos los que dijiste tú. coordinación. Exactamente. Pero ustedes Es han la detectado coordinación. alguno que sea más... Porque si lo preguntan a la gente, dicen, bueno, estas leyes garantistas. Claro, pero probablemente son muchos otros factores. Son muchísimos más. O sea, y empieza a pasar que las instituciones se defienden en vez de decir, ¿sabes Cambien qué? la ley, o la prueba está mal. O la prueba está mal, el parte policial llegó tarde, o el sitio del suceso no se resguardó como correspondía, y empiezan a pasar como una cosa así, cadena. una cadena de situaciones. Pero yo creo que lo más importante, a propósito de lo que dijiste tú, es que eso genera un desincentivo a la denuncia que es brutal. Porque es inefectiva. Porque es inefectiva. Ahora, Y la una denuncia. pregunta. ¿Hay conciencia, o dentro del diagnóstico que ustedes tienen, que por ejemplo los fiscales están reventados? O sea, tiene fiscales sobrecargados que están llevando una fiscalía 3.600 causas, por ejemplo, y tienen que sacarlas adelante y no les da el cuero. Fiscales que andan con una maleta con las causas del día, en donde llegan a acusar así. ¿De qué se trata esto? Y entran. O sea, te invito el sábado porque Claro. que voy a te vas a dar cuenta de eso, ya con todos los partes policiales. Claro, por una parte. Por otra parte, la cantidad de Eso policías de que cada hay, día. por ejemplo la policía de investigaciones, son pocos. 12.000, sí. Claro, no les da el cuero, tienen que hacer 20 diligencias y no les da. Entonces ahí estamos viendo un problema estructural.
Y Carabineros pasa lo mismo. Y Carabineros lo mismo. Ahora van a salir más a la calle en todo caso algunos. Qué bueno que ya está llegando la señal, entonces. Que sea menos mal mirado el carabinero que trabaja en comisaría. Así es. Entre sus pares. Entre sus pares. Entonces, ¿dónde está el trabajo estructural que se va a hacer en estos factores que te acabo de decir? Bueno, nosotros hoy día estamos trabajando en el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública en todos estos temas y estamos tratando la modernización de los carabineros y esto va a significar además no solo modificaciones legales, sino también modificaciones a reglamento. ¿Y qué tipo de modificaciones legales? ¿En qué materia? Por ejemplo, hemos conversado mucho precisamente, llegó un minuto en que nosotros siento que como país fallamos en que para resolver problemas empezamos a delegar un montón de funciones en Carabineros, muchas veces la PDI, los confundimos. Hoy día la PDI, Carabineros también investiga. Claro. ¿Qué labor hace cada uno? A veces vemos que la PDI está patrullando, que es algo que obviamente no es de la esencia ni de lo que están, ni para lo que se han perfeccionado. Entonces se generó... Mira, si da lo mismo, da lo mismo que lo hagan. Genera roce entre ellos mismos porque se están usurpando funciones o no. Mira, por último, mira, te lo cedo, que no tienen que andar patrullando. Pero por último, si estuviera coordinado, pero cuando se cruza un radio patrulla con un... Llegué yo primero al sitio absolutamente, del suceso. y eso pasa porque no existe coordinación, que es sumamente importante para poder avanzar en estos temas y también porque hay sobrecargas de trabajo claro. que en la realidad no es necesario que las haga siempre un carabinero. O sea, hay cosas que hay funciones que se podrían delegar, funciones administrativas, en, por ejemplo, municipalidades, obviamente no desde la perspectiva de la táctica policial, sino me refiero a temas como notificaciones de tribunal, hay problemas de tránsito a veces que terminan los carabineros haciéndose cargo y que en realidad las alcoholemias, que eso es algo en lo que estamos trabajando firme para... Incluso las mismas constancias de carabineros que uno tiene que dejar por accidente en muchas comisarías o lugares se puede ir a hacer uno mismo y no necesariamente esperar que el carabinero vaya al lugar. Por lo menos le sacaron la del seguro del auto por el topón, que era un absurdo. Claro, porque ni siquiera es una declaración jurada, o sea, es ir a que tomen nota. Que tomen nota, exactamente. Sí, usted, Gaby, que la veo inquieta. Es que nombró hace un ratito, subsecretaria, el tema de las cárceles. A mí hace un par de años me tocó trabajar en el Centro de Orientación Femenina en el COF y es una de las situaciones más fuertes que me ha tocado vivir. Entrar a ese lugar, es traumático, no sé si les ha tocado entrar al COF, es realmente traumático, es muy muy fuerte en todo sentido. Yo quiero saber también medidas concretas, porque yo pensaba cuando iba, ¿cómo alguien puede salir rehabilitado de un lugar así? Que es totalmente, o sea, donde no existe la dignidad, nada. Yo creo que hoy día nosotros, y se escucha mucho el endurecer las penas, y yo creo que eso está bien, o sea, hay en ciertos casos en que es sumamente estudiable las sanciones y todo, pero nada de eso sirve si nosotros no somos capaces de generar ambientes de reinserción y si no somos también capaces de prevenir el primer delito. Entonces yo creo que en eso es fundamental trabajar. Entiendo que el Ministerio de Justicia, el subsecretario de Justicia, están trabajando en todo un plan de desarrollo para el tema de la reinserción en las cárceles y que es un pilar fundamental. Es que es clave. Sí. Catherine, ¿cuál es la próxima medida de corto y mediano plazo que vamos a ver y percibir o que ustedes van a estar firmando, anunciando? ¿El stop? ¿Lo escucharon? El stop. El stop. El stop, efectivamente. Estuvimos aquí con un carabinero que justamente nos viene un coronel y nos explicó qué significaba, ¿ya? Que es un plan cuadrante perfeccionado, súper bueno, súper necesario. Aquí, por ejemplo, tenemos, claro, ¿ya? Siempre debe denunciar, que hay el incentivo a denunciar, ¿ya? Tener conciencia de, por ejemplo, de cuál es el carabinero con el que el carabinero de mi sector está re bien, ¿ya? Porque, insisto, un plan cuadrante 2018. Pero ahora, ¿qué es lo que viene? La segunda fase. Claro. Lo primero es que precisamente a propósito de lo que estábamos conversando de la coordinación y lo importante que es, el presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley del STOP. ¿Y por qué? Porque estas son decisiones de Estado que no pueden quedar, o sea, la voluntad de coordinarse no puede ser algo que no sea obligatorio. Y parte de un gobierno de turno. Y que dependa de un gobierno de turno. Es una decisión de Estado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se firmó este proyecto de ley que tiene distintas etapas. La primera etapa es la que ya se vio y que es la que el coronel que invitaron les explicó, que es esta reunión estratégica
con además cierta información relevante para la comunidad, como cuáles son las situaciones de riesgo que hay dentro de las comunas, cómo protegerse, los mayores delitos en tu plan cuadrante, tu número de teléfono, son un montón de información útil. Y por otro lado, una reunión estratégica que permite coordinarse. Pero además, y a propósito de lo que habías preguntado, vamos a incorporar herramientas que permitan establecer denuncias anónimas, es decir, denuncias que si bien no son formales, sí un dato. generan un dato que es valiosísimo. Un dato y una data. Un dato y una data que es valiosísimo. Y subsecretaria, pensando también políticamente, en la medida que este plan sea exitoso y más gente comience a denunciar, porque va a sentir que en esta oportunidad, más allá de que tomen al ladrón o no, por lo menos va a ser útil. ¿Usted está preparado políticamente para un eventual aumento fuerte de las denuncias, que no necesariamente implica que haya más delitos, sino que solamente se denuncian más? Absolutamente, y es lo que estamos impulsando. Y para nosotros, que existan más denuncias, es que hay una buena señal. Y si hay más La pega denuncias, la ¿se van a estamos poder haciendo. resolver? Porque ha habido fiscales que, por ejemplo, dicen, mira, a ver, y esto, las cosas como son. Ojo, cuando no hay denuncia formal no se inicia un proceso penal. No, correcto. Pero, Por lo tanto, esa denuncia te sirve para un dato que te permite generar política pública y esfuerzo focalizado. mire, haremos las cosas como son. A un famoso se le produce un delito y resulta que uno ve que van a tomar huellas. Y al común de los cristianos no le van a tomar huellas. Y al famoso, al conocido, al poderoso... No estoy tan de acuerdo, Pablo. Por- A mí años atrás me pasó que habían entrado a robar a mi casa y efectivamente hice la denuncia y sí fueron a tomar huellas. Sí, pero, Y yo pero no soy eso es una famosa. excepción Pero porque... en la oficina que yo trabajo, más de una vez nos entraron a robar los computadores, teníamos las imágenes y ni siquiera nos pidieron, nadie las revisó nunca. O sea, entonces al final... Entonces, cuando Da por ejemplo, rabia. los mismos fiscales dicen, yo no cuento Claro. con levantamiento de huellas para determinados robos, porque no fue nadie. A la gente conocida toman de inmediato preso a los... y lo podemos ver a cada rato. ¿eh? Entonces, en ese aspecto, más denuncias, pero va a haber más recursos para atender las Lo denuncias. que pasa es que la modernización de las policías va a traer aparejado un sistema mucho más equitativo, porque hoy día también lo que se da mucho es el desorden. ¿Y van a haber Y más ese recursos? desorden genera, por supuesto que van a haber más recursos, pero cuando sepamos que son necesarios y qué, ¿Y en es qué? lo que se ¿De dónde necesita, hay que Claro. destinarlo? dónde hay No que solo destinarlo. entregarlo, claro. Exactamente, o sea, hoy día tenemos Hay que o sea, eficientarlos a también. ver, seamos sumamente claros, hoy día en Carabineros hubo un problema importantísimo, digamos, de fraude que se está, tanto del proceso penal y todo, y obviamente nadie ni percibió esa disminución como ciudadano, ni tampoco ha percibido los aumentos. O sea, yo creo que si no hay eficiencia detrás de Claro. todas las políticas que se adoptan y la forma en que se distribuyen los recursos del Estado, Mira. no sirve de nada porque finalmente se puede perder Se en diluyen. cualquier parte, se diluye y no se percibe ninguna diferencia. Catherine, en Chile hay 494 poblaciones de alto riesgo. Ujú. Todo se focaliza por una cuestión de imagen, por cercanía, porque está a una legua de la plaza de armas, la población a legua. Pero leguas existen en muchas partes, incluso más grandes. Entonces, ¿cómo se interviene ahí? Porque los planes de intervención que se han hecho en la legua, la verdad que han fracasado. Eso es cosa de verlo. Botan un muro y los balazos le llegan a la gente. Y por otra parte, a uno no le cae en la cabeza y dicen, oye, si saben dónde están, ¿por qué no los toman? Yo fui reportero policial y me pasaba lo mismo. Aquí saben dónde están y no los toman. Entonces, ¿cómo se va a poder cambiar ese paradigma de impunidad de la palabra no es la correcta, pero de este gueto, de este clan, que está sumamente georreferenciado, con nombre y apellido, Y uno además? los ve como poderosos Espérate, también. te voy a proponer un ejercicio. Ujú. Y aquí arriesgándome. ¿Tú crees que está georreferenciado? ¿Tú crees que está totalmente controlado? Pero si tú te metes al stop, a la página de Carabineros, está puesto, esto no lo vamos a hacer ahora porque no vamos a estigmatizar ningún barrio, pero te apuesto que los barrios que todos sabemos, que son, no me gusta el barrio crítico como expresión porque es muy, también es estigmatizante, pero aquellos barrios que tienen complejidad respecto a la delincuencia, te apuesto que no aparecen. ¿Y sabes por qué no aparecen? Porque no hay denuncia, porque hay miedo, porque hay... ¿Pero por qué tiene que denunciar la gente si el delito lo están viendo ahí? Ha habido detenidos, o sea... Sí, O sea, está bien. yo no me imagino que la policía está esperando una denuncia para poder hacer algo. Pues los que ven el delito No, son pero- los que viven ahí. Y si ellos no hacen las denuncias, Exactamente, es todo en un el círculo fondo vicioso. tú no tienes la expresión concreta. Tú puedes ir al otro día como periodista y te pueden decir, mira, aquí hubo balacera. Y a nosotros nos ha pasado cuando hemos ido a reunirnos con la comunidad. Mira, aquí está el balazo de anoche.
y duermo con miedo todas las noches. Y tengo a mis hijos en la pieza y no sé si Claro, va a pasar el una problema bala. es que para esa familia, Pero hacer la denuncia, el miedo con que va a dormir es esa noche fatal. va a ser No. el ¿Sí? doble Me van a matar. que el de la bala loca, Me probablemente. van a matar. Y tiene, Claro. probablemente Y cuando dicen me tienen van a matar, razón, sí. ¿de verdad sienten el temor real de De los que los pueden van a matar? matar. Sí, es así. Y a ninguno Claro. de nosotros se atrevería a Y de decirle que ese hecho, temor es infundado. Cuando ocurren estos asesinatos ya cada día más abiertos, ajusten de cuentas la mayoría. También. Entonces la gente le da miedo y nosotros tenemos que ver cómo lo hacemos para que esas gentes O sea, que trabajan humilde y honestamente puedan vivir en paz. Lamentablemente les tocó vivir al lado de Claro, ellos, pero no pero nos a podemos... lo que voy yo, tenemos las denuncias, hay Sí. un cambio en la mentalidad. Ahora, ¿cómo se va a intervenir ahí? Porque, tiene que ser una intervención absolutamente integral. claro, desde la policial hasta la social. Hasta la social, se tiene que trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social para generar, obviamente, programas especiales, emprendimientos, con el Ministerio de Economía, se tiene que trabajar con el Ministerio de Salud también para generar una situación de reincorporar a los niños si es que no están en el colegio y si es que están en el, o si es que están en un colegio, ver cómo los apoyamos para que pasen de curso. O sea, es una integración total, tiene que llegar el Ministerio de Vivienda O sea, y ver de qué manera podemos ubicar las casas. Es Totalmente mucho más que integral. hacer... Integral. Claro, es mucho más que hacer una redada. O sea, hay O sea, que una hacer un redada va a plan durar lo que no dure dura la Como el dicho redada. ese que dice con el mazo dando, con el... Claro, o sea, hay que hacer una cosa Por a un largo lado plazo. hay la mano... La mano dura y la mano cogedora. la mano cogedora. ¿ah? De todas maneras, no sacamos nada con... Ya, y a veces existen las denuncias, incluso nosotros tenemos un programa que se llama Denuncia Seguro, que permite hacer denuncia anónima, que lo vamos a incorporar a todas las fichas de Stop. Pero así todo, si tú no tienes, o sea, tú puedes llegar, puedes entrar, puedes hacer el allanamiento, pero eso no va a desbaratar No. una banda que tiene un sistema Una pregunta. funcional. De todo lo que en este tiempo, que ya es de su secretaria, ¿qué es lo más conmovedor, más rabia o más impotencia te ha tocado vivir a raíz de las cosas que vas conociendo más en carne y hueso? No me conteste ahora. Pausa y ya estamos de vuelta. Subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, yo te preguntaba antes de irnos a la pausa, justamente cuál es la situación más conmovedora que más rabia te ha dado de lo que has ido conociendo en este periodo. Una en particular, obviamente Una. sin dar nombre. No, por supuesto, son varias, pero tuve una reunión con varias familias que habían vivido una situación compleja dentro de su barrio. Y bueno, una de esas familias había perdido un hijo recientemente en una balacera y contaban ellas, las mamás sobre todo, lo terrible que era no poder dormir, no poder salir de ahí, no poder denunciar, no tener respuesta de nadie y tener miedo todos los días, sabiendo además que había fallecido este niño, y obviamente a través también de un disparo que no iba dirigido a ese lugar, famosa pero bala la loca. famosa bala loca. Es de la impotencia, yo creo que de la que estábamos Es- hablando sí. antes de la pausa. Eso es lo más doloroso. Y yo la me imagino que frustración de sí, todo, y además todo lo que uno pueda pensar y pueda hacer como política pública es de largo plazo para que sea real. Obviamente hay cosas que se pueden ir haciendo rápido, como el stop y todo, pero yo sé que los resultados se demoran un poco, si que uno lo quiere hacer de verdad, porque Claro. si que uno quiere tomar políticas serias es de largo plazo. Y ese camino y todo lo que puede pasar mientras estamos avanzando, sí, es angustiante, es frustrante, da rabia, da impotencia y yo creo que aquí somos todos personas y sabemos lo terrible que es perder un ser humano y a veces en estos lugares tan complejos, nosotros que lo escuchamos todos los días en las noticias, hasta somos capaces de abstraernos. con Pero esa, es una cantidad- realidad Se normaliza. Pero con ¿qué se esa responde cantidad ahí? de información Se que normaliza. hay en tu trabajo, que ya lo decíamos, uno de los temas que más preocupa hoy día a los chilenos, yo creo que de repente estás durmiendo y tu cabeza no para, pero tú dices, a ver, yo creo que hay que partir por esto, lo clave es esto. A tu juicio, ¿cuál sería lo clave cuando uno habla de la prevención del delito? O sea, dos cosas así, ya. Uno, que fue lo que te decía, coordinación. O sea, hoy día no puede ser
que tú llames a Carabineros o llames al municipio, lleguen todos al mismo tiempo, hasta bomberos. O sea, optimizar los procesos. Optimizar los procesos, o incluso también es muy frustrante ver, por ejemplo, robo frustrado, esto ya es un ejemplo, pero un robo frustrado, entonces el carabinero tiene que llegar, estar 3 horas tomando y dejó de atender un caso. O sea, esta falta de coordinación que genera una sensación de desprotección total es frustrante y requiere un arreglo ya. O sea, ¿Y la otra? deber. Prevención desde el entender que nadie nace delincuente y que por supuesto que nosotros tenemos que hacernos cargo ya de todos los contextos que van generando personas y niños o niñas vulnerables a la delincuencia. O sea, eso es hoy día. Hoy día tenemos que atacar y como decíamos, con intervenciones multisistémicas, no con una sola cosa, no sacamos nada trasladando algo, no. Hay que hacer algo completo. Y yo creo que eso es primordial. O sea, si no nos hacemos cargo hoy día de quiénes pueden ser futuros delincuentes, estamos súper mal. Catherine, viene el Día de la Madre. Bueno, de hecho, Hoy hoy día día es formalmente es el Día de la Madre. Formal de la madre. ¿Qué le respondemos a esas mamás? ¿Qué tienen que hacer? Más allá de que yo sé que hay empatía de parte de todos nosotros aquí, y yo te diría la mayoría de los chilenos, por esas mamás que lo están pasando mal porque su hijo fue víctima de delincuencia, está metido en la delincuencia, es víctima de la droga. ¿Qué le decimos para que tenga algo de esperanza? ¿Y qué tiene que hacer? O sea, poder decirle, mire, haga lo siguiente, llame para acá, vaya para allá, lo que sea. ¿Cómo le respondemos para que, en el fondo, tome bríos para poder romper la situación en la cual puede estar metido un hijo, una hija? Disculpa, agrego una cosa. En muchos casos, la persona que le roba a esa mamá es el propio hijo por temas de droga. Y eso pasa mucho. Sí. Entonces tampoco es fácil hacer una denuncia O a cuando veces- le involucras a tu propio hijo. Las encuentran a ellas con las drogas de sus hijos y ellas terminan detenidas. Claro. Sí. ¿Qué le respondemos? Le decimos, ya, de ahora en adelante nosotros vamos a estar para. Mira, lo primero que les respondería a esas mamás es decirles que vamos a trabajar firme, que no, o sea, solo para comenzar, que no vamos a dar tregua en esto, que vamos a impulsar la coordinación, que vamos a hacer que el Estado esté cerca de las personas como debe estar. Eso es lo primero, y que por supuesto en ese sentido no vayan a perder la fe, porque si perdemos la fe cerremos por fuera y vámonos. Chile tampoco es un país terrible, pero hoy día le estoy hablando a las mujeres y a las mamás que viven esa situación. Y también decirles que denuncien. Hoy día nosotros tenemos un teléfono para llamar y denunciar ¿Cuál es? seguro. El teléfono... Aquí lo vamos a sacar de la 600. página. Eso. Aquí lo vamos a sacar de la página. Para que lo pongamos gráficamente. Gracias. 600-400-0101. Ya me la aprendí. 600. 400 Ya, pero de a uno porque salió más enredado. 600. Nos fuimos coro. Claro. 400. 0101. 600, 400, 01. 0101. Es difícil la tarea que viene. ¿Usted ya se ha juntado con el general Hermes Soto? Sí, ya tuve una reunión con él. Una cosa que le... Al tiro, apenas asumió. Sí, pero una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención el general Hermes Soto era como mirado con cierto desdén por parte de la oficialidad antigua porque él es un general de comisaría, vale decir de calle. Conversa con él y ¿qué se encuentra con el general Hermes Soto en términos profesionales? Porque le acabo de preguntar por él y sonrió. Sí, es que fíjate que, bueno, yo he tenido la posibilidad de trabajar en terreno mucho tiempo en mi vida, fui concejal y todo, entonces conozco... En Quinta Normal. Fui concejal en Quinta Normal, fui directora de desarrollo comunitario en Conchalí, entonces conozco algunas realidades más O sea, tienes calle. Tengo calle y tengo terreno también. No, entonces, Yo me quiero comprar un terreno. Ah, no. otro Tienes que tema. hablar otro- después. Te puedo recomendar un asesor después. Claro. Una Opa. asesora. Entonces, Bueno, el general también tiene calle. el general, volvamos. Sí. Es impresionante encontrarse con una persona que entiende tan bien el tema operativo. Y fíjate que la primera reunión fue impresionante por la emoción que tenía él y la fuerza y las ganas de levantar Carabineros. Y segundo, bueno, yo creo que hoy día nosotros desde el gobierno, y lo ha dicho el presidente Sebastián Piñera en innumerables ocasiones, el carabinero operativo es el que nosotros vamos a validar, es el que nosotros queremos abrirle todas las puertas, es el que queremos que sea nuestro futuro alto mando. O sea, tener terreno, ahí está, don Hermes Soto, tener terreno, a ver,
la otra vez lo acompañé a una ceremonia de ascenso de suboficiales. Lo conocían todos. Todos. Una cosa impresionante. Eso no pasaba antes. ¿Y por qué lo conocían? Porque recorrió... ¿Había una lejanía antes? ¿Sabes qué? Absoluta. Hay que ser sincero. O sea, él estaba en las El comisarías. carabinero de calle, por cierta élite o pseudo-élite que puede haber en cierta oficialidad o que hubo, es mirar, no, él es Paco de calle, Paco Correa. Castigo. ¿Ah? Él es Paco Correa, ¿ah? Por las correas Sí. antiguas que ocupaban. Entonces, quedamos con la sensación de que ahora hay un carabinero que yo me lo imagino un día, incluso en el Radio Patrulla. Me da esa sensación. Yo he patrullado con el general Mesoto. ¿Ya? No, si él es No de te lo patrulla. imagines, eso Es ocurre. así, Sí. es así. Él sale a patrullar cada vez que se hace. Por ejemplo, estas cosas yo creo que son, no se saben pero pasan. El Día del Joven Combatiente, él estaba sentado en el operativo mirando, todos los generales los mandó a la calle. O sea, de verdad él tiene una visión totalmente distinta y él representa al carabinero del que los chilenos nos Estamos sentimos orgullosos. cercanos y estamos orgullosos. Al carabinero que tú ves en la calle, porque lo que pasa en Chile no pasa en todas partes del mundo. Nosotros vemos un carabinero y nos sentimos protegidos. El Uno delincuente no. confía. Uno Sí. confía, es alguien Pero es que cercano, es el carabinero protector, y que ese salva a la está persona que tiene un representado. accidente, que ayuda a asistir parto, o sea, el que hace todo y Todo. que al final tú puedes contar con él. Pero Pase mira, lo que hay una pase. cosa. La gente para seguridad, ¿qué es lo que te reclama? Que haya más que. Carabinero. ¿En qué país del mundo tú crees que la gente pide más policía? En Chile. Pero piden carabinero, más que policía, es carabinero. Y eso es algo, y yo por eso también siento que pese a todo lo que ha pasado adentro de la institución, los chilenos, me sumo totalmente, queremos perdonar a carabineros, Sí, queremos lo que que pasa es se levanten. Yo creo que ahí se hace una distinción bien clara respecto a que se trata de un porcentaje muy menor de un alto mando que está encapsulado y que en ningún caso podríamos extrapolarlo a todos los carabineros. No, obvio. Pero sí. igual ellos, bueno, las encuestas, no sé si ustedes creerán en la Sí. encuesta o no, No, pero han bajado el nivel de valoración que Y eso tenían es antes. terrible para ellos. Pero está muy vivo vivo, ahora. está muy Sí, vivo es lo muy que está reciente. pasando. Son dos problemas súper no, y fuertes. ojo, ellos funcionan en base a la obediencia, son militarizados Sí. y por lo tanto Disciplina. disciplina rango. absoluta y por lo tanto para los carabineros que están en escalafones menores, ver que los generales que son Referentes. referentes de alguna manera estuvieron involucrados en todos estos temas es muy muy fuerte desde el honor, desde la vocación, o sea, ahí tiene sea, el general Mesoto tiene un trabajo bien grande que Devolver la que Las auto- hacer. confianzas internas también. Confianza interna y O sea, autoestima. desde el Sí, minuto que un carabinero rechaza una Autoestima. coima de una persona que lo paran y le ofrece plata y se lo lleva preso, claro, entonces le dice, oye, pero o sea, yo no soy capaz de recibir 20 lucas Claro. y por acá están haciendo todo, entonces debe dar No, y mucha aparte rabia que te también. restringe un Exacto. presupuesto. ¿Has estado con la tropa? Por supuesto, de hecho, mañana voy a estar de nuevo. ¿A dónde? Vamos a hacer operativo especial, voy a estar en Puente Alto, Ya. ahí con los carabineros. que Donde las salen papas queman. Siempre, po. Ah. Siempre donde las papas queman. ¿Ya le tienen su chaleco antibalas? Me tienen, pero fíjate que nunca me lo he puesto. Porque No, ese grandote. no ha sido necesario, menos mal. Pero sí, ¿no? En terreno, si la realidad no la podemos inventar, no la podemos ver en los números, hay que verla en la calle con las personas. Y por eso cuando tú me preguntaste, perdón, ¿qué fue lo que más te impactó desde que asumí hasta ahora? Lo que he visto en la calle, lo que sienten las personas, el dolor de las madres, no lo que todos sabemos por número o lo que podemos ver todos los días en las noticias, es vivirlo. Cuando el presidente Piñera te nombra en esto, de haber tenido una conversación contigo, y te dijo que qué esperaba de ti, cuál fue la misión que te entregó, ¿ah? ¿Fue con un pendrive o solo de palabras? ¿O las dos? No, sin pendrive, me río porque me llamó por teléfono. Entonces, cuando te llama el presidente de la República, es difícil concentrarse y entender todo lo que te está diciendo, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, además estaba con mi mamá no entendía nada, no, fue súper divertido en un estacionamiento, bueno, da lo mismo. No, si la- no da lo mismo. Es lo entretenido. Pues el aquí sabor también- de ¿Sabes la lo que memoria. pasa? Que además hay desafíos personales y a uno le cambia la vida. O sea, Absolutamente. Además que y esto era como un sueño. Toda la gente que yo he conocido que ha tenido algún cargo público de todos los sectores dicen, no se le puede decir que no a un presidente. No Es se le puede decir que no. imposible, es ¿ya? imposible. Ya, tú estabas en un estacionamiento. Estaba en un estacionamiento con mi mamá, íbamos Ya. saliendo. Entonces me llaman y me dice Blanquita, que es la secretaria, Catherine Martorell, sí, con ella. Hola, el presidente Sebastián Piñera le quiere hablar y empieza a sonar la música. Yo,
¿Esperabas el llamado en algún minuto? Claro. Sí, lo esperaba Sí. porque habíamos estado Había conversación trabajando previa. en varios temas, pero uno nunca sabe Nunca sabe Hasta que hasta llame. sí, y además tampoco sabe en qué finalmente el presidente puede decidir qué es donde tú vas a dar el mejor aporte, lo mejor de ti. ¿Y qué te dijo? Bueno, entonces me llama y me preguntan qué Queremos estoy. detalles. Sí, entonces yo le explico que con mi mamá hay que salir, imagínate, De nervio. de nervio. Entonces ya me dice, oiga, la llamo para pedirle que se sume a nuestro equipo, quiero pedirle que sea nuestra subsecretaria de prevención del delito. Y yo ahí trataba de concentrarme al máximo. En el cargo que te estaba diciendo. Y mi mamá me va a matar, mi mamá sacaba fotos. Porque mamá, pues tía la madre, Obvio, tía la madre, mi mamá, veía esto, entonces no encontró nada mejor que poner a sacar fotos de lo que estaba pasando. Entonces yo entre que escuchaba, además la mitad del estacionamiento, o sea, no. Y me habló mucho, lo primero que me dijo, y que para mí fue en el minuto en que yo ya logré empezar a concentrarme, fue que para él la prioridad que estaba en el corazón de los chilenos era la guía del gobierno y que hoy día la seguridad era una guía y que por lo tanto quería un trabajo comprometido con carabineros, quería una coordinación, quería que apoyáramos a las víctimas, que todo esto por teléfono, y te lo dice, y te lo dice, y te lo dice. Obviamente después tuvimos al día siguiente una reunión y Más obviamente formal. ya empezó pero me habló mucho de la importancia de darle tranquilidad a las personas, de la prevención desde lo que les decía precisamente, que es evitar los contextos que generan a la vulneración para convertirte finalmente en un delincuente. Me habló mucho de la coordinación con los carabineros, sobre todo, y diciendo siempre, finalmente el Estado es uno solo, y si falla uno, fallamos todos. ¿A tu juicio están todos los ministros y subsecretarios siguiendo la guía del gobierno? O sea, la verdad es que yo creo que eso es algo que te puedo contar más desde mi ministerio, que es el que, en el fondo, con el que trabajo, y en ese sentido, sí, absolutamente el Ministerio del Interior está muy alineado con todas las políticas de seguridad en materia de inmigración. Ha sido muy importante el trabajo que ha hecho el subsecretario Rodrigo Villa, con la intendenta Carla Rubilar, que obviamente también es del Ministerio del Interior. Hemos tenido un trabajo continuo. Ayer nos reunimos justo ayer, con más de 15 alcaldes de zonas rurales. O sea, yo creo que en cuanto al trabajo y a lo que nos ha pedido, como ministerio hemos estado sumamente alineados con el programa. Mira, agradecido. Saludo a su madre, que va a estar viendo ahora. Y muchas gracias por haber conversado. Como este programa que es lo humano, lo divino, las noticias, y eso es lo que quisimos plasmar. Oye, cuento algo. Centro de Detención Penitenciaria Femenino. ¿Ya? El programa MILF fue a verlas hoy día. Compartió con las internas, conoció lo que era la vivencia que había en el interior, el trabajo de las gendarmes, lo que viven las mamás que tienen sus guaguitas ahí. ¿Ah? Y eso fue parte de lo que ahora vamos a ver en las imágenes, para que vean que en el Día de la Madre hay que acordarse de todos. ¿Ah? Es como conmemoración del Día de la Madre, MILF, ahí fue Claudia Conserva, ¿ah? Estaba con todo su equipo, ¿ah? Estaba la María Porqueira, estaba la Yasmín, y fueron a compartir con ella. ¿Ah? Los acompañó Pablo Herrera, ¿ah? Cantó, se emocionaron. Y de las cosas que nos destacaron ellos a la vuelta de esta grabación hoy día, era, por ejemplo, que conocieran cómo estaban las mamás ahí, los esfuerzos que hacían para cuidar a sus hijos, los sueños, las esperanzas que tenían, la rehabilitación. Y con la llegada de Pablo Herrera, la verdad es que se emocionaron profundamente. Pero yo creo que aquí lo que hay que destacar es la cercanía y los sueños que hay en un centro penitenciario que acoge mamás, acoge mujeres. Muchas veces se estigmatiza cuando dicen, miren, en esa casa venden droga. Podrá ser un delito, pero hay mamás, abuelas o señoras que simplemente están tratando de parar la olla. Otras que asumen la responsabilidad de los hijos, que cometen un error. Y ahí está la emoción que estamos viendo. De estas mamás que hay niños. Ven los niños, hay guaguitas, tienen que hacer mucho esfuerzo, por ejemplo, para conseguir pañales, para poder mantenerlas adentro. Desde las cosas más íntimas de ellas también tienen que hacerlo. Así que los fueron a ver de MILF para darle un poquito de alegría. No, es súper Oye. lindo también, con el día a día que tienen ellas, tener la oportunidad de disfrutar de un cantante, de estas artistas. Encuentro una súper iniciativa. Gracias por habernos acompañado. Usted es mamá, No soy mamá. pero va a ser mamá. Así que le tenemos estos chocolates. Pero
Me encantan los chocolates, Para así que tu está mamá. perfecto. Para tu mamá. Para tu mamá por este Día de la Madre, así que gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación, lo pasé muy bien. Ah, esa es la idea y también informar a la gente y todo. Oye, ¿tú te has puesto a pensar todo lo que tienes en la vida? Tienes a tu mamá este día domingo, tienes las cosas para ver, para disfrutar, para respirar. Por eso hay que disfrutar las cosas lindas que tiene la vida. Por eso yo me considero, y creo que ustedes también, son millonarias. Yo soy millonario. Loto, date cuenta, ya eres millonario. Una muy buena noticia, FP Modelo les tiene una información para que ustedes tomen decisiones. Mira, si te cambias a FP Modelo, pagas una comisión menor y te significa un sueldo que te va a aumentar en 180.000 pesos al año. Tu sueldo va a aumentar en 180.000 pesos al año. ¿Ah? Además de obtener el mejor precio, la FP Modelo fue reconocida por los chilenos como la FP con la mejor experiencia de servicio, según un estudio. No fue así algo al azar, sino que según un estudio que realizó durante el año 2018 PXI. ¿Qué tal? Ingresa a aumentatusueldo.cl, aumentatusueldo.cl y comprueba cuánto podrías aumentar tu sueldo. AFP Modelo, más rentabilidad, menos comisión y mejor servicio. Hasta 180.000 pesos al año. Con eso puedes aumentar tu sueldo. Aumentatusueldo.cl. AFP Modelo. Oye, objeción de conciencia. Ayer la Contraloría obviamente desestimó, rechazó el protocolo que el ministro Santelices había dado a conocer, que había incorporado, anunciado y publicado. Y le dijeron, no, esto no está bien, no puede haber objeción de conciencia institucional, debe ser por médico. Y si una clínica privada se declara inconstitucional, o sea, rechaza la objeción de conciencia institucional, no debería recibir ni un peso. Recursos públicos. Recursos públicos. ¿Te sorprendió el dictamen? El A mí dictamen no. me sorprendió por lo rápido. Eso En sí. ese sentido, sí. Muy rápido el dictamen del Contralor Jorge Bermúdez y también muy rápida la respuesta del Ministro de Salud, que salió hoy día a primera hora en una actividad a responder las preguntas de los periodistas, donde, entre otras cosas, él decía que no renunciaba. Fue específicamente la primera pregunta que le hicieron. ¿Renuncia usted? No, yo me quedo en el cargo. Depende obviamente del presidente Sebastián Piñera, pero también me quedo con la portada hoy día de la segunda, tiempos de autogol. Había salido, entre comillas, bien parado el ministro de Salud de la interpelación. Había pasado como... Pasó inadvertido. Pasó, entre comillas, inadvertido. Claro, fue una anécdota y al otro día queja en los diarios porque no respondía, pero... Pero el fallo de la Contraloría pone sobre la mesa esta decisión que él tomó, lo comentábamos también ayer, quien fue el ideario de esta idea del artículo de objeción de conciencia. Y se viene aquí una tarea súper fuerte para el gobierno, para saber cómo salen rápido de este problema y avanzan con su agenda. Oye, estaba solo frente al arco y Es metió que- un arco para sí, metió un gol lo que para el pasa otro es que lado. yo me iría un poquito más atrás y esto considero que es un autogol, considerando que en aspecto, el tema práctico, si una clínica o un hospital no quisiera realizar los abortos, pongamos también el foco que esto solo es en la tercera causal, que es la de violación. Esa es la que genera conflicto mayor. ¿Ya? Las otras dos en general no generan mayor revuelo. Basta con que sus médicos sean objetores de conciencia. Entonces, no es necesario crear una objeción de conciencia institucional en la medida que tus Pero tiene médicos... que tener uno. No en el Hospital de Osorno no hay. Claro, para... No hay ninguno que no tenga objeción de Sí. conciencia. Y es una Tampoco en complicación. San Una- Bernardo. ahí hay una complicación, pues. Y porque entonces, dicen que y van a ojo. mandar un médico cuando se produzca desde otra Lo que pasa es que se ha localidad. generado mucho debate, porque en ese caso tú dices, a ver, ¿qué hacemos? Porque obviamente un hospital y el servicio público tiene que garantizarle a una persona el servicio. Los derechos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se traslada. Ahora, las personas que más conocen de esto y encuentran que esto es una mala medida, ¿por qué? Porque ya la persona que está incurriendo en esa causal tiene bastantes problemas. Además, someterla a un traslado de más de 100 kilómetros, probablemente sin la familia, no es tan Es fácil. absurdo. El Entonces, miedo, la presión. Claro, pero son ¿cómo lo muchos solucionamos? factores. Lo obligamos a contratar, vamos a generar una discriminación positiva o negativa respecto a, antes de contratar, decir, usted es objetor en las tres causales, ¿no? Entonces, lo lamento, usted puede o no puede. Es complejo, Sí. pero en otros casos, en últimos términos, podrían simplemente tener eventualmente médicos que tengan objeción de conciencia y no estar obligados a hacer el aborto. Entonces, desde ese punto de vista, es complicado. Ahora, también mirándolo por el otro lado, respecto a... En la los- práctica no, va a ser
va a ser una cuestión que no va a llevar a ninguna parte. Sí, pero la parte más complicada, quien trató de explicarlo el ministro en la interpelación, no sé si la entendí muy bien, cuando él trata con este protocolo, ya básicamente las instituciones que se declaren objetores de conciencia, no quitarle los recursos públicos, no lo está haciendo para resguardar a esas instituciones, lo está haciendo para resguardar a las personas que se atienden ahí. 1.100.000 personas. 1.100.000 personas se atienden, estamos hablando En el sistema obviamente privado. en esta Claro. área. ¿Y qué harían fuera si es que esos lugares no pudieran atender por Claro. FONASA, por ejemplo? Entonces tú ahí Y lo acuérdate el tenías parroquial de San pensando ahí. Bernardo, También. que también es el otro dice con el van Osorno. a impugnar, Mm. todo eso, por eso somos un hospital de iglesia. Bueno, tenemos que hacernos cargo y cómo lo solucionamos. Está Exactamente. ese tema y el tema político, que es lo que yo comentaba, que a ver cómo sale el gobierno rápido de este problema, Yo creo poniendo que adelante está la empeñado agenda. en dar vuelta a la hoja rápidamente con esto y pues con el Hay que caso ver del cómo lo ministro hace. Y Larraín. con la agenda. Ya lo hicieron con el caso del hermano del presidente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto es Noticia, donde conversamos, analizamos y conocemos a la gente protagonista de la noticia, como fue hoy día el caso de la subsecretaria. Muchas gracias. Importantes Muchas datos, gracias. importante información. Esperamos nuestro chocolate de la salida. Ah, perdón, Sí. perdón. ¿Es Perdón, verdad? perdón. Ahí Soy la un volado, broma. por favor. A las dos mamás. Ya nos sentíamos discriminadas. Nos Muchas sentíamos discriminadas. gracias. Ya viene el tiempo, ya viene el tiempo. Chocolates para las madres. Gracias.